enriqueciendo tu espíritu. Estamos hablando sobre las pruebas y el propósito, ¿sí? Y hemos tocado el primer punto, que es la fe. A través de la prueba y el propósito que hay en ella es que nosotros podamos desarrollar el potencial y la fe que Dios nos ha impartido. Y para la semana que viene, ¿sí? Dentro de 8 días, estate expectante, porque vamos a estar tocando un punto muy importante de saber cómo resistir cuando viene la prueba o la tribulación, ¿sí? Así que reconocemos sí que somos personas que muchas veces queremos evitar las circunstancias, por lo tanto queremos salir corriendo, pero en la Biblia nos enseña que hay arriba de 44 versículos donde habla que tenemos que aprender a resistir. Así que, mi hermano, la próxima semana te esperamos aquí en vivo y en directo para que podamos compartir y poder seguir enseñándote. Qué bueno que estamos en un programa, en una visión, en un ministerio donde se nos forja el carácter, porque de verdad que está muy bueno todo lo que se desata, todo lo que vivimos también en nuestro ministerio, todos los dones y talentos que Dios puso en nosotros, pero qué importante, si hay algo que me encanta de la visión, si hay algo que me encanta de este programa, es que se forja y se trabaja el carácter, ¿no? Y ahí es cuando ese resistir habla también de que debemos crecer en carácter. Claro, y justamente la resistencia en un hijo de Dios se activa justamente cuando da los pasos en fe. Cuando da los pasos en fe, la resistencia sale. Es un potencial muy fuerte que Dios puso en el corazón cuando nos formó. Sí, exacto. Así que bueno, tenemos mucho para hablar la semana que viene con respecto a estas columnas. Sabemos que ya estás ahí interiorizado con estas columnas, que estás ya tomando algunos tips, algo que siempre te dejamos para que puedas ponerlo por obra, ¿no? Sé que también estás llevando muchas cosas por medio de todo lo que estás escuchando, ¿sí? Por los comentarios también que nos hacen llegar, ¿no? Acerca de lo que escucharon, de cosas que, bueno, que lo llevaron realmente a tomar una decisión. Así que bueno, eso nos pone la verdad que muy contentos. Así que no se lo pierdan la semana que viene. Y vamos a entrar entonces al tema de hoy. Hoy iniciamos una nueva serie, ¿no? Empezamos una nueva serie, ya lo adelantábamos la semana pasada, y vamos a hablar acerca de esos cambios que nosotros necesitamos cuando estamos ahí, en ese lugar donde nosotros nos ponemos, en ese lugar donde decimos estoy padeciendo, estoy sufriendo, aún estoy... Hablábamos también hace un tiempito atrás acerca de los procesos, ¿verdad? Pero nos encontramos muchas veces en esa posición donde nosotros mismos nos metemos, que es en el sufrimiento. Por eso vamos a hablar el día de hoy acerca de quién es el causante de ese sufrimiento. A quién le decíamos la semana pasada, no le podemos echar la culpa ya al vecino, a la esposa, al marido, ya no podemos echarle la culpa y la responsabilidad a otro por nuestra infelicidad, sino que tenemos que ahora asumir la responsabilidad de las cosas que nosotros tenemos que empezar a ganar a partir de ahora, ¿sí? Por eso el tema de hoy se llama La causa de mi sufrimiento soy yo. Y nosotros, algo que tenemos que saber, ¿no? Que todos somos, ¿sabe qué? Algo que tiene que decir, yo soy lo que pienso, ¿sí? Somos lo que pensamos. Entonces, ¿cómo están sus pensamientos? Si una persona entra en queja, entra todo el tiempo, ¿no? Habla mal, si usted es una persona que habla mal de sí mismo, es una persona muy negativa, con mucho negativismo, eso habla que dentro suyo hay cosas, ¿verdad? En el corazón hay cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que en este tiempo empezar a poder entender, ¿no? Que la mente, ¿sí? La mente, ahí donde se originan todos los pensamientos, a veces nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Si nosotros realmente no aprendemos a educar nuestras emociones, nuestros pensamientos, realmente a veces nos puede jugar una mala pasada. Yo les pregunto a ustedes, ¿la mente es un aliado o realmente es nuestro peor enemigo?
De verdad que depende cómo nosotros podamos llevar adelante este ciclo de pensamientos que hablaba Ana, que como decías que soy lo que pienso. Y de verdad que debemos entender que el primer área de batalla y guerra espiritual se origina en la mente y a través de los pensamientos. Entonces, el pensamiento que nosotros tengamos, el pensamiento con el que estemos viviendo continuamente, que estemos nutriendo nuestra mente, eso es lo que vamos a dar a conocer, eso es lo que vamos a mostrar. Es decir, que el pensamiento más fuerte que nosotros tengamos, a ese se está escuchando, si es hijo de Dios, si se está conectando por primera vez, si no conoce de la palabra, eso no importa. Porque el pensamiento que usted tenga, ese es el pensamiento que lo va a gobernar. Ese es el pensamiento de lo que usted va a hacer. Eso es lo que venimos a hacer. Es decir, que lo que nosotros pensamos, empezamos en esa guerra espiritual. ¿Por qué? Porque debemos entender que hay un choque entre dos reinos. Y la primera batalla que se origina en la mente, podemos decir que es un vientre en el cual vienen todo el tiempo pensamientos. Y muchas veces podemos decir, o cuando viene el enojo, o viene algo, ¿en qué estás pensando? En nada, te dicen, ¿no? ¿En qué estás pensando? No pienso en nada. Y eso sabemos que no puede pasar, porque todo el tiempo vamos a estar pensando. No podemos decir, no pensamos en nada. Y los pensamientos, para dejar acá en la mesa de debate, los pensamientos no pueden desaparecer. Exacto, sí. El proverbio habla que conforme a lo que está en el corazón del hombre, eso va a terminar reproduciendo. O sea que los pensamientos a nosotros sí nos pueden hacer personas positivas o personas negativas, nos pueden hacer personas bendecidas o personas que traigan maldición. O sea, podemos traer aliados o podemos traer también enemigos. O sea, cuán importante es empezar a autoexaminarnos y saber qué pensamiento estoy teniendo, sabiendo que cuando nosotros nos vamos a nuestro estándar de vida o a nuestro hombre modelo que es nuestro Señor Jesucristo, Él dice que nos dio su mente, nos dio la mente de Cristo. Eso quiere decir que tenemos la capacidad dada por Dios para poder pensar realmente lo correcto, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Exacto. Y ¿saben qué? Nosotros no podemos decir, bueno, yo quiero cambiar mi vida, pero sin cambiar mi mentalidad. Es imposible que podamos cambiar de vida, es imposible que podamos cambiar de hábitos, es imposible que podamos cambiar de pensar como estamos pensando sin cambiar nuestra mentalidad. Es como si querríamos usar un auto sin nafta, por ejemplo, ¿no? No funcionaría. No funcionaría. ¿Saben qué? Estaba leyendo que hay estadísticas que últimamente han aumentado la cantidad, por ejemplo, de divorcios, la cantidad de suicidios, la cantidad también de gente que abandona, por ejemplo, jóvenes que abandonan las escuelas, ¿no? Las estadísticas van en aumento. Y entonces esto habla de que es necesario un cambio de mentalidad, ¿no? Porque con todas estas estadísticas y todo lo que uno está padeciendo y cómo padece, ¿no? Terminamos padeciendo, padece el mundo, padece la gente, es porque realmente podemos ver cómo nosotros bajaríamos esos índices, por ejemplo, que hoy están en aumento, como te decía, de suicidio, por ejemplo, de divorcio, ¿no? Y muchos ejemplos más te podría dar. ¿Cómo bajaríamos esos índices? Y ahí está la clave en que necesita la gente un cambio de mentalidad. Por eso siempre cuando hablamos de mente, también hablamos que es un campo de batalla y también es un vientre. Claro. Entonces, ese vientre, como el vientre materno, empieza a ser inundado por pensamientos. Y esos pensamientos, porque como decía Ana, divorcio, suicidio, para llegar a tener esa idea, para poder llegar a accionar en eso, primero tuvo que haber un ciclo de pensamientos. Pensamientos que realmente no vienen de parte de Dios, pero que si yo empiezo a coquetear, claro, y empiezo a dejar entrar a mi mente y empiezo a llenarme de esos pensamientos, entonces empiezo a coincidir hasta que eso que hace da luz. Entonces debemos entender que
todo el tiempo, al no poder dejar de pensar, a los pensamientos no desaparecer y solo los pensamientos que tienen que ser reemplazados, continuamente voy a estar llenando mi vientre con pensamientos que vienen de Dios o que no vienen de parte de Dios. Y todos esos pensamientos son los que después van a dar a luz y van a empezar a dar fruto. Y después esos mismos pensamientos terminan haciendo nosotros ideas. Y esas ideas después las traducimos en acciones. Pero si podemos ver, todo inicia con un ciclo de pensamientos. Exacto, por eso Analía decía, ¿cómo podemos hacer para poder bajar esa estadística? ¿Sí? Si yo te hago una pregunta desde este lado, no pienses por 5 minutos, ¿podés hacerlo? Es imposible, o sea, la mente fue creada para que podamos pensar. Ahora, ¿cómo podemos bajar todas esas estadísticas? Número 1, tenemos que reconocer que necesito nuevos pensamientos. Usted y yo sabemos los pensamientos que necesitamos y para eso tenemos que invertirnos con personas que piensen realmente diferente. ¿Sí? Eso lleva un proceso. ¿Por qué? Porque hay una negación que tiene que realmente morir dentro de nosotros. Debemos reconocer que necesito ayuda. Punto número 2. Tengo que saber que en esa área soy ignorante. ¿Sí? Cuando hablamos de ignorancia, muchas veces las personas lo toman como un insulto, pero realmente estamos hablando de que no tengo el conocimiento, cómo poder ir hacia ese lugar. Claro. Para eso, sí, tengo que buscar personas que tengan un nivel de conocimiento que yo no tengo, pero yo sé que esa persona tiene algo que a mí me ayuda. Exacto. ¿Saben qué? Algo para que ahí puedas estar pensando, justamente que hablaba, ¿no? De autoexaminarnos. Si usted está en el lugar ahora, en el lugar donde usted se encuentra, donde usted está, es a causa de una mentalidad. Todos estamos puestos en un lugar a causa de una mentalidad, ¿no? Entonces fíjese usted ahí, ¿dónde usted se encuentra el día de hoy? Esto es para que usted vea dónde usted está parado, ¿sí? ¿Dónde usted está parado? Cómo es su diario vivir, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus acciones, ¿verdad? Entonces, fíjense, hoy puede estar padeciendo, por eso le decíamos, ¿no? La causa de nuestro sufrimiento somos nosotros mismos. Entonces, ahí usted medite en esto, ¿verdad? Si usted está parado o se encuentra en una situación el día de hoy, o en donde usted se encuentre, en su trabajo, dentro de su círculo familiar, personalmente, donde usted está es a causa, como yo les decía, a causa de una mentalidad, ¿verdad? Exacto, por eso decíamos que como teníamos y debatíamos hoy que cuál es la verdadera causa de tu sufrimiento, de nuestro sufrimiento. La verdadera causa reside en la ignorancia de no saber quiénes somos. Claro. Es decir que, y cuando hablamos de ignorancia, añadiendo lo que decía Darío, estamos hablando que es la carencia de un conocimiento útil. Es decir, podemos ser muy inteligentes, podemos tener títulos universitarios, podemos haber estudiado en terciarios, universidades, y eso sí me vuelve una persona inteligente, por así decirlo. Pero la ignorancia, usted puede tener mucho conocimiento, pero la ignorancia es carecer de un conocimiento que es útil o práctico a nuestro diario vivir. Es decir, que todos los estudios que podamos tener, si nosotros realmente no conocemos nuestra identidad, si no sabemos quiénes somos, podemos estar cayendo en ignorancia. Y la Biblia habla que el pueblo perece a causa de la ignorancia, a causa de no saber quién es. Entonces, cuando nosotros comenzamos a saber quiénes somos, cuando empezamos a desarrollar la identidad en Cristo, ahí automáticamente empezamos a nutrirnos de pensamientos que vienen de parte de Dios, pensamientos que Él nos habla a través de su palabra, a través de nuestras prédicas, a través de este programa y lo declaramos sobre su vida, a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros mentores, nos empiezan a nutrir de pensamientos que vienen llenos de parte de Dios, y es ahí donde nos empezamos a nutrir de esos pensamientos y vamos a llevar buenos frutos, como hablabas, Ana, del corazón. O sea, y hablabas también del proverbio, Dani, que todo lo que tengamos en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hablar. La Biblia habla de eso, que de la abundancia del corazón habla la boca, pero todo nace en un pensamiento, y ese pensamiento, cuando baja al corazón, ahí sale el fruto. Sí, fíjense, mire, algo para que usted pueda ahora ser consciente de esto. Él decía que la verdadera causa, ¿no?, por la cual uno
la causa de su sufrimiento, primero él decía que era porque no sabíamos realmente quiénes somos. Y la segunda es porque puede ser también porque usted sabe que necesitamos nosotros ser conscientes, ¿verdad?, de lo que nosotros somos. Todo esto hablábamos un poco en el tema pasado, ¿no? Hablábamos un poco acerca del propósito, hablamos un poco de identidad, ¿sí? Entonces la segunda causa sería la inconsciencia de no querer saber quiénes nosotros somos. Fíjense cómo usted tiene que ponerse a trabajar, porque sabe que hay esos tipos de pensamientos, hay esos tipos de mentalidad, ¿no? Esos tipos de mentalidad donde la persona no quiere trabajar para alcanzar algo, ¿no? La persona no quiere realmente entrar en una conciencia para poder alcanzar algo. Entonces, por eso le decíamos que usted puede estar ahora identificando a dónde está parado a causa de su mentalidad. Pero a veces nosotros creemos que la causa de nuestro sufrimiento, de nuestro padecimiento, es por los factores externos, ¿no? Por cosas que nos pasan. Pero algo que usted tiene que saber es que nosotros podemos cambiar, digamos, no podemos cambiar esas cosas que suceden, esos factores externos, porque pueden ser, sabemos que todo pasa también por un proceso, pero sí nosotros podemos cambiar la mirada a eso, sí nosotros realmente podemos cambiar la mirada y la interpretación a todas esas cosas. Entonces fíjese ahí cómo usted tiene que empezar a trabajar en su mente y en sus pensamientos, no dejando que los pensamientos nos terminen controlando, no dejando que los pensamientos nos terminen dominando, sino que al contrario, a veces es necesario salir un poco del foco, ¿no? Y no creer que, bueno, yo soy la víctima de todas las cosas que me suceden y por eso estoy padeciendo. Salir de esa condición, ¿no? Y realmente usted tiene que saber que usted está peleando. A veces uno se pone a pelear y desgasta energía, desgasta fuerza encontrando el culpable de todo lo que nos pasa. Pero algo que usted tiene que saber, que nuestra mejor defensa consiste en que nosotros no nos sintamos atacados. Usted no se tiene que sentir atacado. Esa tiene que ser su mejor defensa. Usted tiene que saber que usted tiene que pelear. ¿Pelear con quién? Consigo mismo, con sus pensamientos, con todo lo que podemos estar entreteniendo en la mente, ¿no? Con esos pensamientos que podemos estar entreteniendo. Y dejar ya de pelear y de gastar la fuerza, ¿no? Buscando el culpable de nuestro sufrimiento. Sino que al contrario, como yo decía, lo que usted tiene que hacer, decíamos que nuestra mejor defensa consiste en nosotros, en no sentirnos atacados. Exacto, podemos decir de una manera práctica que nosotros no podemos evitar que vengan cosas adversas a nuestras vidas, crisis, pruebas, tribulaciones, crítica, escuche, puede venir acusaciones, puede venir persecuciones. De hecho, el mismo sufrimiento quizás nos puede meter en desánimo. Nos meten en desánimo, y el desánimo siempre va a venir de un factor externo, y ese desánimo, como el sufrimiento también, nos mete a nosotros en culpabilidad, y eso nosotros no lo vamos a poder evitar. Desde este programa no le decimos, a partir de que termine Thunder Voice hoy, usted no va a tener ningún sufrimiento, ninguna prueba y ninguna crisis. No le estamos diciendo eso. Lo que sí le estamos diciendo es que cuando venga un agente externo a provocar sufrimiento en usted, usted es el que le va a dar la autorización o la legalidad para que ingrese ese sufrimiento en su vida, y desde ahí empieza a gobernar. ¿Qué va a gobernar? Las emociones, las reacciones y todo mi desempeño. Y ahí empezamos a ser guiados y controlados por las emociones, cuando realmente lo que le decimos de este programa es que puede venir un agente externo, siempre desde afuera, ¿sí?, a atacarlo, pero nuestra manera de reaccionar va a ser distinta. La manera en cómo nos vamos a desempeñar va a ser distinta. La Biblia habla mucho de sufrimiento, la Biblia habla mucho de que hasta nuestro Señor Jesucristo sufrió la cruz, pero también habla que todo sufrimiento también tiene un propósito de crecimiento. Entonces debemos entender que si el mismo Señor Jesucristo pasó por áreas de sufrimiento, también nosotros como hijos de Dios
podemos pasar por esas áreas. Pero él no lo gobernó ese dolor, no lo gobernó el desánimo, no lo gobernó hasta como lo escupieron, lo menospreciaron. Un montón de cosas habla la Biblia que vivió en sufrimiento nuestro Señor Jesucristo, pero en todo tiempo él fue gobernado y fue determinado por lo que decía el Padre, fue guiado por siempre el Espíritu Santo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, no podemos evitar que eso llegue, pero sí podemos evitar la manera de reaccionar y qué nos va a gobernar. Exacto. El propósito justamente de este título, ¿sí?, es que te saques muchas etiquetas que las circunstancias han puesto o quizás nos hemos puesto. Y una de ellas es la etiqueta de ser víctimas. ¿Sí? De sacar esa etiqueta, o sea, que podamos salir de esa baldosa de 30 por 30, ¿sí? Que estoy acá porque nadie me entiende, que estoy acá porque no puedo pasar esta circunstancia, que estoy solo, estoy pasando diferentes circunstancias. No, basta de victimizarnos, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Y eso equivale, ¿sí?, eso equivale a una negación, eso equivale a querer cambiar. Creo que la mejor forma de poder salir de la circunstancia, ¿sí?, y de reconocer que estoy entrando en un área llamado víctima, es que debo estar cansado de vivir siempre lo mismo. Exacto. Tengo que salir, como decía Fabi, las circunstancias van a venir, los problemas van a venir, está escrito en su palabra. Exacto. Es importante que vengan, ¿sí? Pero lo más importante de todo eso es saber cómo yo voy a encarar esas circunstancias. Y decíamos, ¿sí?, Darío te decía también que lo que nosotros podemos atesorar en nuestra mente, de eso nosotros producimos el bien. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy pensando en que voy a ser sano, voy a ser sano. Exacto. Si yo estoy pensando en que voy a tener éxito, voy a tener éxito. Si yo pienso realmente en que voy a ser bendecido, voy a ser prosperado, eso va a llegar a mi vida, ¿sí? Es algo que usted tiene que saber, ¿sí?, que todo lo que nosotros atesoramos en la mente, eso nos va a llevar a producir el bien. Mira, quiero leerte el Mateo 8:13, algo que Jesús dijo. Fíjese lo que él le dijo al centurión. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Qué le dijo? Ve y como tú creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué quiere decir? En el instante. Entonces, tú tienes que saber que todo se hará como creíste. Todas las cosas se harán como creíste. Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a entenderlo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que empezar a atesorar todas esas cosas en la mente. ¿Qué tienes que empezar a atesorar en tu mente? La palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que empezar a atesorar en nuestra mente. ¿Saben que a veces uno puede pensar, no, a mí me gustaría tener la vida que tienen, por ejemplo, los ricos, que tienen plata, que salen a distraerse, se van de vacaciones, se van del país, no sé, no tienen problemas financieros, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pero empezamos nosotros a querer decir, cosas así me van a sacar a mí de mi realidad, me van a sacar de mi sufrimiento. Nosotros queremos y ponemos la vista quizás en algo que es realmente incorrecto, ¿no? Creyendo que los demás no tienen esos tipos de problemas que nosotros llegamos a tener. Hasta un rico puede tener problemas de finanzas, o no es así. Pero usted tiene que saber, y cuántas nosotros pensamos, ¿no? Yo esto lo hablo, digamos, como para que usted vaya ahí un poco cambiando su mentalidad. ¿Cuánto pensamos, a mí realmente me gustaría ser, ¿no?, como esa persona que ama a Dios, que sigue a Dios, y cómo por medio de Dios, por medio de la palabra, ha cambiado su vida y ha cambiado sus pensamientos? ¿Cuánto de nosotros invertimos el tiempo, por ejemplo, en leer? Por ejemplo, en comprar una bibliografía de una persona, de un hijo de Dios, de una persona que testifica de esos cambios, testifica
cuenta de esa inversión, esas decisiones que tuvo que tomar para que al día de hoy se vean esos cambios en su vida. A veces queremos buscar, ¿no? Como pensando nosotros como que, bueno, las otras personas tienen una vida más fácil y anhelamos ese tipo de vida, ¿sí? Pero, como yo decía al principio, sin un cambio de mentalidad no vamos nosotros a tener esos cambios que nosotros anhelamos. Y el primero que vino en esta tierra y a predicar y a darle con toda la mente fue Jesús. Exacto. Porque Él sabía de qué se trataba. Él sabía de que si nosotros cambiamos de mentalidad seríamos prosperados en todas las cosas, ¿sí? Él no vino acá a confrontar con el pecado, con el que dijo a Él, bueno, renuévense en su entendimiento, ¿no? Que nos renovemos en el entendimiento. Entonces fíjense cuál es la clave del éxito, cuál es la clave para la prosperidad, cuál es la clave para el cambio de nuestra vida, es ese cambio de mentalidad. Por eso se viene predicando, y la palabra de la hora de parte de Dios que quiere llegar al cuerpo de Cristo es que debemos dedicarle tiempo a la renovación de nuestra mente. Como hablaba recién Ana, que debe haber una inversión. Muchas personas piensan que hay que en invertir en varias cosas, pero dejan por último la renovación de nuestra mente. Cuando eso debemos comprender que es una necesidad. Hasta que nosotros no entendamos como hijos de Dios, como hijos de Dios e hijas de Dios, que debo dedicarle tiempo a la renovación de nuestra mente y que eso es una necesidad para nuestras vidas, lo vamos a dejar para lo último. Y siempre desde este lugar le decimos que la primera necesidad que tenemos es de un Salvador, todos. La segunda es de un Padre. Y la tercera es la necesidad de la renovación de nuestra mente. Y hasta que yo no vea esa necesidad de renovación como una mente, como una necesidad diaria, de todo el tiempo, poder estar dedicándole tiempo, esa inversión no la voy a hacer. Y ese tiempo lo voy a estar invirtiendo en un lugar equivocado o en un lugar de desenfoque. Como decía Ana, cuando resucita Jesús y estaban los discípulos ahí, ¿ahora qué hacemos, no? Se nos fue maestro, y cuando vuelve Jesucristo, el primer mensaje que lanzó fue: arrepentíos y convertíos. Es decir, que ese arrepentimiento que hablaba el Señor Jesucristo habla de un cambio de mente, de un cambio de dirección, de un cambio de acción, y todo iniciado por un cambio de pensamientos. Hasta que ese ciclo de pensamientos no sean cambiados, vamos a seguir pensando de la misma manera. Yo quiero hacerle una pregunta ahí. ¿Qué es lo que... ¿Qué es el pensar? A ver, de una manera práctica. Por ejemplo, todo el tiempo decíamos que estamos pensando en algo. No, todo el tiempo estamos pensando en algo. Y la pregunta que voy a hacerle es la siguiente. ¿Usted cree que su pensamiento es el mejor? Porque sabe que meditaba mucho en esto y decía, ¿por qué muchas veces no quiero cambiar mi mentalidad o no quiero cambiar la manera de pensar? Probablemente sea porque yo creo que el pensamiento que estoy teniendo hasta el día de hoy es el mejor. Porque si yo creo eso, no voy a tener necesidad de cambiar. Entonces, quiero dejarle una pregunta a la audiencia. ¿Usted considera que el pensamiento que usted tiene hasta el día de hoy es el mejor pensamiento? Ese es un mensajito que le quiero dejar. Qué pregunta, ¿no? Usted sabe que todo lo que piensa también lo hace visible. O sea, no solo queda adentro. ¿Sí? Por eso también los pensamientos o la forma de poder revelar los pensamientos se van actualizando. Por eso una persona, podemos saber cómo está pensando esa persona tan solo, ¿sí? Por ver sus estados de WhatsApp.
tan solo por ver también sus estados de Facebook. Sí, estoy triste, estoy amargado, estoy solo, estoy pobre, emoticones, ¿no? Te das cuenta cómo los pensamientos también hablan y podemos saber cómo se fueron actualizando, ya no se quedaron en un cuarto, sino que miles de personas alrededor del mundo pueden estar viendo cómo estás. ¿Sí? Por eso cambiar el ciclo de pensamientos, ¿sí? Es muy importante, y como hablaba Fabián, hay una inversión. Sí, hay una inversión en todo eso. Esa inversión es la inversión del corazón, es la voluntad que tiene que ir. Y bíblicamente cuando Jesús fue hacia visitar a su mejor amigo y se enteró que había muerto, ¿sí? Lo primero que se encontró, ¿sí? Fue con una de sus hermanas, y lo primero que hizo fue atacarlo. ¿Sí? Sabemos que el saber las circunstancias, ¿sí? Que están afuera, ¿sí? A veces no las podemos cambiar, van a suceder. ¿Sí? Esta mujer, ¿sí? No se dio cuenta de eso. Y en segundo, cuando vio a Jesús, en vez de ver la solución, ¿sí? Enseguida lo atacó. Entonces, cuán importante entender que cambiar nuestra forma de pensar va a producir dos cosas. Número uno, el problema no soy yo. Y número dos, ¿sí? Dios quiere usarme para que ese problema, ¿sí? Pueda ser glorificado. Por eso, escucha, cuando Jesús llegó a ese lugar, lo primero que le dijo, si tan solo crees, ¿sí? Vas a ver la gloria de Dios. Ahora, lo loco de esto, sí, que cuando él entra a ese lugar, él saca a otras personas. ¿Por qué? Porque no estaban pensando igual que él. O sea, podemos tener a Dios, pero no podemos estar pensando igual que él. ¿Sí? Este programa, este tema, está enfocado, sí, para la persona cristiana, para la persona no cristiana, para la persona que quiere implementar una familia, sí, para la persona que quiere implementar un negocio, un proyecto. Todo se rige de donde estamos pensando. Ese es el punto de partida. Exacto, porque podemos estar yendo a la iglesia y no ser transformados. Podemos estar leyendo la palabra, leyendo la Biblia, conocernos todo, y nuestra mentalidad tampoco es cambiada, ¿no? Entonces, en eso no poder realmente entender que tenemos que producir una acción, ¿no? No solamente entender de que no se trata solamente de ir a asistir o bien me leo todo, ¿no? Sino que se trata realmente de que ese conocimiento se produzca una acción para nosotros. ¿Saben qué? Algo muy importante, algo que decía el apóstol Pablo, decía que no se va a dejar dominar por ninguna cosa. Fíjense, en 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, decía, ¿no? Y no sé si ustedes conocen un poco la historia esta se la escucharon alguna vez, de esa mamá que le enseña a cocinar a su hijita. Dice que la mamá estaba en la cocina y que el menú, bueno, era pescado, tenían que hacer pescado al horno, y que, bueno, tenía una fuente bien grande y entraba todo el pescado, y dice que la nena le dice a la mamá, mamá, ¿por qué partís al medio el pescado? Si puede hacerse lo más bien dentro del horno. No, porque sí o sí hay que cortarlo así, hay que ponerlo así, porque o si no, no se hace, o porque... Y bueno, la nena es como que se quedó con la duda, y dice que al otro día va a la casa de su abuela, la mamá de su mamá, y dice que le comentó que, bueno, había aprendido la técnica de cómo hacer el pescado con su mamá en el horno, y le decía, lo que yo no entiendo por qué
mi mamá despedazó tanto, pero tanto el pescado. Y dice su abuelita le dijo, algo que me doy cuenta es que tu mamá se quedó como con esa técnica vieja que yo tenía, pero nada más era porque yo tenía una fuente pequeña, le dijo la abuela, ¿no? Tenía una fuente pequeña y no me quedaba otra que despedazar ese pescado, ¿no? Porque la mamá le ponía como esos argumentos a la nena que realmente no eran válidos, ¿no? Y fíjese la nena también qué inteligente, ¿no? Como para preguntarle a su mamá, mamá, pero ¿por qué si entra re bien el pescado? ¿Por qué hay que romperlo todo? Y había sido porque, bueno, su mamá le había enseñado de esa manera porque la fuente en su casa había una fuente pequeña. Y fíjense, yo meditaba mucho en esto, que como otros pueden también imponer, ¿no? Esos pensamientos en nosotros y hacernos, ¿no? de una sola forma, porque muchos están padeciendo, la causa de ese sufrimiento es a causa de eso. Fíjense ahí para que ustedes puedan ver, de no renovarse en su mente. Fíjense las consecuencias que uno puede padecer en no renovarse en su entendimiento, ¿no? Estamos padeciendo o sufriendo a causa de qué? De cosas que hemos vivido dentro de nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros padres, ¿verdad? Porque se dijo una vez, las cosas se hacen así y punto, ¿o no? Antes, nosotros cuando éramos chicos, yo por ejemplo tenía un papá así, ¿no? Tengo a mi papá, pero él cuando éramos chicos, mi papá era como ahí un poco sargentón y las cosas se tenían que hacer así y así y así, ¿no? Y después, uno cuando va creciendo se está dando cuenta que está dentro de un molde, ¿no? Está Exacto. dentro de una estructura que llegás te encontrás con Dios y el Señor te dice, lo tenés que romper. Lo tenés que romper. Ahí podemos ver claramente en este ejemplo cómo no hubo un renovar en la mentalidad, no hubo tampoco un involucrarse, ¿no? En invertir para decir, a ver, entrará en la fuente más grande, es como el elefante, ¿no? Que crece atado al árbol y nada, era bebé, cuando creció con 500 kilos se movía un poco y se caía del árbol, pero se quedó atado ahí, ¿no? Y ahí podemos ver que quedó estancado emocionalmente. Sí. ¿Cómo yo puedo detectar en mi vida que no hay un cambio de mentalidad? Cuando quedo atascado y estancado emocionalmente. Y el fruto de eso es que empiezo a ser gobernado por sentidos naturales y ser guiados por asuntos naturales. Lo que veo, lo que escucho, ahí podemos ver, ¿no? Lo que veía en la fuente, eso lo hizo. Lo que escuchó de su mamá, de su papá, del pescadito, eso lo hizo. Claro. Pero nunca operó y nunca se manejó en fe. Cuando la Biblia también nos enseña a que nuestro movernos y nuestro caminar debe ser por medio de la fe. Por favor, cambien la fuente. No van a ir a comprar pescadito más chiquito por Cornalito. la fuente. Cornalito, cambie la fuente, invierta, renueve. ¿Sí? Por eso, un punto muy importante dice, lo que pienso determina lo que creo. Y lo que creo se convierte en una acción para bien o para mal. Claro. ¿Sí? Esa acción o para bien o para mal, ¿sí? Es muy importante. También lo podés llevar en tu sanidad. ¿Sí? ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué estás pensando vos? ¿Sí? También en el éxito o en el fracaso, en el amor o en la indiferencia o en el odio, ¿qué estás pensando? Acordate esto, lo que pienso determina lo que creo. Y se me vino, ¿sí? Un meme, ¿sí? De un caballo, ¿sí? Que se miraba, de un elefante que se miraba al espejo y se veía un potro, ¿verdad? ¿Qué estás pensando cuando te ves? Si Dios desde allá arriba ya te ve completo, te ve terminado, te ve sin falla. ¿Cómo puede ser personas que estén alrededor tuyo, te lo vas a lograr, lo vas a poder, y que vos te levantes diciendo, no puedo, no lo voy a poder hacer? ¿Qué me decís que predique? ¿Qué me decís que haga esto? No, ¿qué me decís que voy a tener mi negocio? Que voy a... No, ¿cómo puede ser eso? Claro. ¿Qué estás pensando? En lo que pensás, en eso te convertís. Por eso muchas personas se quedan atascadas atascadas emocionalmente, se estancan y no producen cambios.
Y eso lo podemos ver tanto de un lado como del otro. Por ejemplo, recién te mencionaban que podemos recibir esos pensamientos o esas influencias o malas influencias de parte de una persona. Pero nos pueden influenciar de manera incorrecta, como decíamos, te pueden influenciar de hacer lo negativo, lo que está mal, lo incorrecto. Pero muchas veces cuando mi caminar no es en fe o mi andar no es en fe y estoy todo basado ahí bien en los sentidos naturales, también puede venir una persona, por ejemplo, un líder, puede venir un mentor, puede venir nuestro pastor, puede venir un dueño de una empresa a querer guiarnos. Por ejemplo, esa manera de vestir no va acorde. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a llevar a un cliente, vamos a ir, yo quiero que vayas vestido de esta manera, pero como estoy estancado emocionalmente, lo voy a desestimar. Entonces, el no tener un cambio de mentalidad, y ahí podemos ver cómo estoy estancado, porque cuando me quieren llevar a un lugar donde esa persona llegó, yo ya no lo veo. Ah, ¿qué me van a decir a mí? No, pero ¿qué me van a decir cómo vestirme? ¿Me van a decir cómo hablar? ¿Me van a decir cómo manejarme? No lo voy a hacer. Producto de una persona que no se quiere renovar en el entendimiento. ¿Y qué tal si esa persona donde te está llevando te lleva al propósito? ¿Qué tal si lo que te está diciendo, por ejemplo, debes perdonar? ¿Qué tal si eso te lleva a tu propósito? Y ahí todo bien sufriendo y padeciendo por una herida, padeciendo por una ofensa, bien resentido por una ofensa. Y cuando viene una persona y te dice, no, mira, ahí es importante, conforme a la palabra de Dios, que debes perdonar, que debes accionar de esta manera. Y te quieren guiar, ¿y nosotros qué hacemos cuando estamos estancados emocionalmente? O nos llevamos o no vemos por fe. Por eso nuestro pastor nos decía el siguiente principio: cuando una persona no se renueva en el entendimiento, no le es viable el perdonar. No es una opción perdonar. Cuando la Biblia nos enseña, como le decía Pedro, ¿no? Maestro, ¿hasta cuándo debo perdonar? ¿Hasta 7? Encima, escuchen, le quería decir al Señor Jesús cómo, cuándo y cómo debemos perdonar. Y le dijo hasta 70 veces 7. Es decir, todas las veces, es decir, toda tu vida. Una persona que está estancada emocionalmente y no se renueva en el entendimiento, no le es viable perdonar por lo que me hicieron, por lo que me dijeron, y ahí se conecta como todo lo que veníamos diciendo, todos los agentes externos que llegaron a mi vida, ¿no? Nosotros debemos dedicarle tiempo a renovar el entendimiento. Debemos dedicarle tiempo porque eso nos va a evitar un sufrimiento. Claro, y todas estas cosas que hablábamos justamente es porque a veces también terminamos haciendo cosas y no entendemos por qué las hacemos. Y eso la verdad que es tremendo. No entender por qué hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque quizás alguien estuvo ahí alimentando algún pensamiento, porque ¿de qué manera se puede nutrir un pensamiento? Por medio de costumbres, por medio de conversaciones, por ejemplo, ¿no? Porque así es como actúa también el enemigo, ¿no? A un ejemplo muy práctico de Eva, por ejemplo, como el enemigo por medio de una conversación, por medio de un sembrar, ¿no? Sembrar, ahí es como que llevaron a un pensamiento, lo llevaron como a una acción, ¿verdad? Entonces, y así mismo la palabra habla y nos dice que Dios nos habla y nos dice tenemos que hacer cosas buenas. Todo el tiempo tenemos que hacer cosas buenas. Y saben que hay características de personas, y ahora las voy a leer, ¿sí? Características basadas en el resultado de los pensamientos de una persona mal pensada. ¿Por qué hablamos de una persona mal pensada? Hablamos de una persona mal pensada es aquella persona que tiene pensamientos malos, ¿no? Esa es una persona mal pensada. ¿Y por qué ustedes creen que una persona es distraída todo el tiempo? ¿Por qué creen que una persona es desconfiada, ¿no? Una persona desconfiada, ¿no? Cuando Dios quiere siempre que dice el Señor que nosotros siempre pensemos todo lo bueno. Y el Señor nos dice, el Señor te dice el día de hoy, bueno, te toca confiar, ¿no? Esas personas desconfiadas, y no, te toca confiar, ¿no? Después una persona resentida, el resentimiento que lleva a poner a todos a la misma bolsa, que lleva a pensar que todos son iguales, que todos te pagan mal, ¿no?
Y así también, ¿no? La desconfianza. Una persona temerosa, una persona que teme, una persona negativa, una persona incrédula, orgullosa, una persona presumida, ¿sí? Es una persona que, bueno, que se cree más que los demás, ¿sí? Una persona que es reactiva, ¿sí? Fíjense que diferentes situaciones de nuestra vida, ¿no? Empezaron a alimentar ciertos pensamientos. ¿Por qué a veces somos así? ¿Ustedes por qué creen que a veces somos así como tan distraídos, por ejemplo? ¿De dónde viene la distracción, no? ¿De dónde viene, no, ser tan desconfiados? ¿De dónde viene ser tan negativos, tan temerosos, tan incrédulos? ¿De dónde viene todo eso, no? Algún pensamiento se sembró en nosotros, ¿no? Se ha sembrado en nosotros. Todo nació ahí en la mente. Entonces fíjense cómo nosotros nos falta como reeducarnos emocionalmente, porque fíjense cómo nos terminan definiendo las emociones. Y al final empezamos a ser hombres, mujeres con estos tipos de características, enojonas, temerosas, dudosas, desconfiadas, como decíamos, ¿verdad? Pero porque algo previamente se originó en la mente. Mucha gente padece de... ¿Saben que esto trae el sufrimiento? Por eso yo hablo, estamos hablando que el tema del día de hoy es que la causa de nuestro sufrimiento somos nosotros mismos. Y la causa de tu sufrimiento puede ser porque sos una persona temerosa, una persona dudosa, una persona desconfiada, ¿sí? Esa puede ser la causa, pero todo eso se originó en la mente. Si sos una persona que vive con duda, desconfiada, una persona distraída, la distracción, ¿sí? Todas esas cosas nos llevan a padecer. Y todo eso, ¿dónde comenzó? En la mente, ¿sí? Todo comenzó con un pensamiento. Y fíjense cómo eso nos lleva a ser causantes. Nosotros mismos somos los causantes de nuestro sufrimiento. Cuando el Señor te dice, si sos una persona desconfiada, y tenés que confiar, por más que nosotros a veces nos toca así en nuestro diario vivir. Algunos tuvo alguna situación en que dijo, no, y me toca confiar. Me tengo que confiar, no me queda otra que confiar, ¿o no es así? Por lo general somos personas que confiamos. Sí. Cuando usted toma un remis o un taxi, usted está confiando que esa persona no va a chocar. Cuando usted toma el tren, sí, lo mismo. Cuando usted toma un colectivo, usted está confiando en esa persona. De hecho, cuando usted va a su peluquero, usted está confiando que esa persona no le va a cortar la oreja. Entonces ponemos confianza muchas veces en cosas, sí, que no tienen tanto sentido. Sí, pero aquellas que realmente van a tener restauración, cambio. Por eso hay un punto y hay un principio muy importante que dice: un simple pensamiento puede convertirse en una creencia y darnos una forma. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que un pensamiento, ¿sí?, pueda ser más fuerte y abrazarse a una creencia, ¿sí?, a un patrón, a una tradición? Por ejemplo, no, porque yo soy como mi abuelo me formó, ¿no? Soy apostólico, católico, creo en esto, creo en lo otro, pero mi familia se está destruyendo. ¿Cómo yo puedo aferrarme a eso y no apostar realmente a un cambio? Un cambio primero de mente. Un cambio que, cambiando la mente, ¿sí?, voy a poder ver con claridad lo que me está sucediendo. ¿Sí? Por eso somos personas que confiamos, claro que sí, todos confiamos, pero cuán importante es saber en dónde está centrada mi verdadera confianza. Está como ese hombre que llevó a su niño al circo, ¿sí? Y mientras que veía a todos, se la pasaba muy bien, y en un momento dice que salió un hombre y a 150 metros, ¿sí?, este hombre iba a caminar de punta a punta, ¿sí?, con una rueda de bicicleta. Y el hombre decía, ¿creen realmente que lo puedo hacer? Y todo el mundo decía que sí, que lo podía hacer. Y fervientemente gritaba un hombre con su hijito en brazo. Entonces este hombre da la orden, ¿sí?, para que saquen la red. Entonces dice, ¿creen realmente que lo voy a poder hacer? Porque si me caigo,
¿sí? Me golpeo en el piso y me muero. Y todos gritaban que sí, que lo podía hacer. Y en especial este hombre, ¿sí? Tenía la certeza de que lo podía hacer y creía que lo podía hacer. Con su hijito en brazos, entonces se acercó y le dijo, ¿usted cree realmente que lo puedo hacer? Sí, realmente cree. Ok, lo voy a hacer, pero con su hijo en mis brazos. Y ahí el hombre dijo, no. Entonces a veces ponemos nuestras creencias en cosas ilógicas, pero en este tiempo cuando te estamos diciendo que es muy importante que cambies tu forma de pensar, queremos sacarte de lo ilógico, ¿sí? De aquello que no tiene sentido para traer un pensamiento que te va a traer direcciones. Exacto, es muy importante reemplazar esos pensamientos, reemplazar los pensamientos negativos, reemplazarlos, escuche, correr del lugar, no pueden desaparecer, no puede quedar un vacío, ¿no? Siempre decimos que no hay territorio vacante. En la mente, por ejemplo, tampoco hay territorio vacante. Debemos reemplazar esos pensamientos por pensamientos que vienen de parte de Dios. Y debemos también identificar cómo nosotros nos estamos manejando diariamente. Porque si yo le pregunto cuántas cosas positivas tuvo en el día y cuántas negativas, seguro que tuvo más cosas buenas. Pero no va acorde quizás con el nivel de pensamiento que tuvimos durante el día. Pero si usted hace un balance al finalizar su día, si usted nos está escuchando, yo tengo la certeza de parte de Dios que usted vio más cosas positivas que negativas. Pero como nuestra mente está programada para los malos momentos, para la ofensa, ahí debemos entender que debemos dedicarle tiempo a esa renovación de la mente. Porque tengo la certeza que desde que usted se levantó fue voluntad de Dios. Tengo la certeza que usted tiene propósito. Tenemos la certeza de este lugar que usted tiene un llamado. Tenemos la certeza que usted es una persona sana. Tenemos la certeza que usted es una persona próspera. Que el Señor está con usted todos los días. Entonces, somos nosotros los que pensamos de manera incorrecta. Y la Biblia habla y nos enseña y nos da un mandato. Mire, de tal manera nos da un mandato que hay un capítulo en la Biblia que se llama En esto pensar. Porque nos indica, nos guía y nos lleva en qué es lo que debemos pensar. No, en ningún momento habla, debo pensar mal de mi esposa, mi hijo, mi jefe, que no me aumenta el sueldo. No, en ningún momento la Biblia habla de eso, sino que debemos pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es honesto, en añadir virtud a las circunstancias, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que es digno de adoración. En eso debemos pensar. La pregunta para toda la audiencia, ¿en qué estamos pensando? Porque la Biblia es literal, es clara, en lo bueno, en lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, en lo que es digno de adoración, en lo que añadir virtud alguna. Si añade virtud alguna, en eso debe pensar. Lo que está viviendo, lo que usted está declarando, lo que usted está diciendo, ¿eso añade virtud? Si eso añade virtud a su relación, si eso añade virtud a su familia, si eso añade virtud a su trabajo, ese pensamiento viene de parte de Dios. Si usted está plantando una idea incorrecta, si está planteando contienda, si está planteando chisme, murmuración, queja, eso no viene de parte de Dios. Y debemos identificarlo para poder reemplazarlo. Como te decía Darío, si yo no lo identifico, no me autoevalúo, no me autoexamino, esos pensamientos no van a ser reemplazados. Debemos reemplazar los pensamientos y debemos dedicarle tiempo a la transformación de la mente, porque con eso vamos a tener propósito detrás del sufrimiento. Exacto. Y esos pensamientos y esa mentalidad, por ejemplo, de, bueno, solamente voy a hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Qué incorrecto eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que hacer cosas que realmente no nos gustan, porque sabemos que son cosas necesarias para llegar a nuestra meta, el cumplimiento de alguna promesa. Yo creo que Jesús para nada le gustó, ¿no? Padecer como padeció, ¿no? Y él, sin embargo, tuvo que hacer hasta lo que no le gustaba, hasta lo que no quería. Entonces muchas veces podemos estar trabados y no ver realmente la voluntad de Dios en nuestra vida, porque somos así, personas con esa mentalidad de que bueno, voy a hacer, realmente no lo hago porque no me gusta. ¿Cuántas veces hemos pensado así o hemos dicho esas cosas? Fíjense en cómo eso realmente trae un impacto en nuestra vida. No lo hago porque no me gusta, no quiero ir porque no me gusta.
¿no? Exacto. No trabajo porque no me gusta, no educo a mis hijos porque no me gusta, no paso tiempo con tal cosas porque no me gusta, no quiero ir allá porque no me gusta, ¿no? Y todo el tiempo estamos peleando ¿con qué? Con una mentalidad, ¿no? En vez de aliarnos con buenos pensamientos, realmente nuestra mente termina siendo nuestra peor enemiga, terminamos siendo nosotros nuestros peores enemigos, ¿sí? Entonces, fíjese cómo una mentalidad así acomodada, una mentalidad de decir, bueno, no me gusta, no lo quiero hacer, no nos puede llevar a nada. ¿Sabe qué? Si usted quiere obtener cosas en su vida, llegar a la meta, usted tiene que hacer hasta lo que no le gusta, lo que no le gusta. Como decía nuestro pastor, uno de los principios que él nos decía es que una mentalidad pelea contra otra mentalidad. Por eso no nos enfoquemos en la pelea, ¿sí? Porque mientras que nosotros nos estamos enfocando en esa pelea, hay una persona que está interesado en tomar el control de esos pensamientos, y ese es Dios. ¿Sí? Él quiere habitar en los pensamientos del hombre, ¿sí? Por eso una idea requiere un cambio de mentalidad, ¿sí? No solo se tiene que quedar en la idea, ¿sí? Las buenas intenciones no van a producir cambio, necesitamos un cambio de mentalidad. Cada vez que tenga una idea, esa idea necesita un cambio de mentalidad. ¿Sí? Escucha, todo lo que quieras hacer para tu familia requiere también ¿de qué? De un cambio de mentalidad. Y muchas veces no queremos cambiar la mentalidad porque no nos queremos parecer a alguien. Exacto. Como decíamos, no hay una persona que nos quiere llevar a más, hay una persona que nos quiere guiar, que nos quiere llevar, y al no querernos parecer, quizás nos podemos quedar fuera de nuestro propósito. Nos quieren llevar a un lugar correcto. Imagínense ahora si nosotros como papás queremos llevar a nuestros hijos a un buen lugar, queremos ponerle el modelo, queremos decirle esto es lo correcto, esta es la manera de desempeñarse, esta es la manera de dirigirse, esta es la manera como tenés que transitar tu vida, esta es la manera que te pongo el modelo para seguir. Imagínense cuánto más Dios. Pero somos nosotros que muchas veces le ponemos el obstáculo para que Él empiece, para que Él pueda fluir en nosotros. Lo que Dios desea en nosotros, ese cambio de mentalidad, como nos impartió nuestro pastor, siempre está implícito el amor. Él quiere cambiarnos en pequeños detalles, en pequeñas proporciones, quiere cambiar nuestra mentalidad, no porque se levantó con ganas de decir, bueno, de verdad que tengo ganas de que cambies y listo. Sino lo que Él anhela en su corazón. Dios lo que anhela en su corazón es que nosotros cambiemos nuestra mente, porque desde ahí vamos a producir nuevos cambios. Y en esos cambios, desde adentro hacia afuera, como siempre hablamos, Él quiere hacer una habitación con nosotros. El anhelo de Dios, desde el principio de la Biblia hasta el final, desde Génesis a Apocalipsis, el deseo de Dios y el propósito de Dios es hacer familia con nosotros, ser nuestra familia. Por eso Él es Padre. Lo que busca Él en su amor, el cambio de mentalidad, es que podamos realizar cambios internos para Él habitar de continuo con nosotros. Por eso nosotros somos los que le tenemos que invertir tiempo y darle lugar para realizar esos pequeños cambios. No se fije en que tiene que cambiar todo a mi alrededor. Fíjese y enfóquese en los pequeños cambios que Dios a partir del día de hoy quiere hacer en su vida. Pequeños cambios internos que provoquen un cambio grande. Todo siempre le comento, Darío es también mi mentor y siempre me decía lo siguiente: ¿te gustaría provocar un cambio en el mundo? Claro, empezá por vos, porque si cambio yo, probablemente cambie mi familia. Si cambia mi familia, va a cambiar la cuadra, va a cambiar la manzana, va a cambiar el barrio, va a cambiar su localidad, va a cambiar su provincia, va a cambiar su país, va a cambiar el mundo. Por eso usted está llamado a ser ese agente de cambio. Y ese agente de cambio nace con un pensamiento que venga de parte de Dios. Exacto. Saben que está la mente soñadora también, de que sueña y no hace nada. Está la mente soñadora. La perezosa, ¿no? Claro, está la mente soñadora.
soñadora también. Está bien que sueñe, pero usted tiene que hacer algo, tiene que Exacto. ponerse a trabajar. Es así, nos tenemos que poner a trabajar. Hay muchas cosas por alcanzar y nos tenemos que poner a trabajar, ¿sí? Si usted oró en que, Señor, ayúdame a cambiar porque no puedo, entonces nosotros ya tenemos que orar de otra manera, ¿no? ¿Sabe que la otra vez estaba escuchando una prédica y justamente decía que una persona decía, bueno, Señor, si me llevas a cambiar de mentalidad, bueno, me hablaste de naciones, y dice que esa persona empezó a orar por una nación en particular. Dice, ya no oraba ni por el barrio, ya no oraba ni por las deudas, ni oraba ni por él, ya empezó a orar por una nación, ¿no? Porque entendía, ¿no? cuál era también el deseo de Dios para su vida, ¿no? Ya estaba entendiendo y acerca del propósito que él tenía, el llamado que él tenía. Entonces, como decía Fabi, no, tenemos que salir ya un poco de mirar nuestro ombligo realmente. Exacto. Y entender que estamos puestos para mayores cosas, pero si queremos esos cambios en nuestra vida no se van a poder producir si no hay un cambio de mentalidad, porque esa es la llave a todo cambio, ¿sí? A toda prosperidad, a todas las bendiciones. Quizás hay bendiciones que aún están trabadas, hay cosas, respuestas que nosotros estamos esperando de parte de Dios, pero el Señor está esperando de nosotros que digamos, bueno, realmente entremos en esa conciencia de que necesitamos cambiar realmente y renovarnos en nuestro entendimiento. Entonces, hay mucho realmente para hablar. ¿Cómo pasó la hora? Es muchísimo, la verdad que sí, se fue volando la hora, pero es muchísimo. ¿Sabe que cuando nosotros hablamos justamente, no sé si les pasa, justamente cuando se habla de estos temas así, acerca de la mente, si usted quizás lo pudo haber notado, no sé cómo lo pudo haber percibido del otro lado, pero yo, mire, tengo hasta eso de que percibo hasta que si le dio sueño, si se sintió como cansado o lo que sea, sabe que esto es parte también de los planes del enemigo para no llevarlo a usted a su arrepentimiento, porque saben que estos temas en lo espiritual son temas realmente muy pesados. Exacto. Son temas realmente muy pesados porque el enemigo sabe que ahí está la llave para su rompimiento. Exacto. Entonces ahí esté atento, no se duerma, no se quede, y el jueves que viene tiene que seguir con nosotros porque usted tiene que, por medio de este tema de lo que estamos hablando, realmente ir a su rompimiento. Exacto, qué importante es entender que debemos cambiar nuestros pensamientos, que debemos cambiar nuestra mentalidad. Le habíamos dejado preguntas también, qué es lo que está pensando, porque eso lo que pensamos es lo que venimos a hacer. Qué importante es entender, ¿tendrá propósito el padecimiento? ¿Tendrá propósito el sufrimiento? Son temas que vamos a tocar la próxima semana y se lo queremos dejar. ¿Tendrá algún propósito que yo esté pasando por lo que estoy pasando, la crisis, la prueba? Quiero dejarle un versículo simple acá, en Hebreos 5:8, pero de verdad que me hizo autoevaluar mucho hace tiempo y aún hasta el día de hoy. Y dice, habla de nuestro Señor Jesucristo y dice, y aunque era hijo, escuchen, y aunque era hijo, por lo que padeció, es decir, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Qué fuerte. Y yo decía, todos los padecimientos que he pasado, todos los sufrimientos que he tenido, ¿estarán conectados a que yo debo vivir dependiendo de Dios? ¿Que debo vivir en una vida de obediencia? Y no hablamos solamente de escuchar la palabra de Dios, porque la palabra obedecer y la palabra oír tiene el término en obedecer. Es decir, que dice la palabra que Jesús, por lo que padeció Él, aún sin pecado, porque Él de verdad es sin pecado. De hecho, hay dos fuentes de sufrimiento, una por crecimiento, el natural, que me duele la rodilla porque crezco, y otra fuente de sufrimiento es por el pecado. Pero Jesucristo no padeció por el pecado, pero sí habla la Biblia que sufrió y padeció, y aún eso lo hizo aprender obediencia. ¿Cuánto debemos nosotros, como hijos de Dios, aprender entonces? Aprender a dedicar tiempo para renovarnos en el entendimiento, aprender a cambiar los pensamientos y aprender también a vivir una vida de dependencia y de obediencia a Dios. Wow, hay mucho para la próxima semana. Si Jesucristo tuvo que aprender, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto aprendió que cuando estuvo frente a Pilato le dijo, tú eres el rey de los judíos? Y su respuesta fue,
para eso he venido. O sea, fíjate sus pensamientos, lo que declaró. Para esto yo vine. O sea, cuán importante eso. Y el cambio de mentalidad en plena crisis, en plena prueba, te va a hacer hablar lo correcto. No te pierdas, porque la próxima semana va a estar buenísimo. Sí, va a estar muy bueno. Vamos a cerrar. Me quedé con ganas. Sí, vamos a cerrar este tema la semana que viene. Y vamos a estar hablando de cosas puntuales. Cosas puntuales para que ahí puedas decir, esto, la verdad es que esto de verdad tengo que rápido salir de acá. Hay cosas que vas a decir, ya tengo que salir de acá, ya tengo que sacar esto de mi vida, ya no puedo estar entreteniendo este pensamiento, ¿sí? Así que va a estar muy bueno la semana que viene. Ya vamos a darle con todo ya este tema. La verdad es que esto fue como una breve introducción, pero la Menos semana, mal deben decir, ¿no? sí, la semana que viene le vamos a ir a dar con todo y para cerrarlo realmente, porque bueno, queremos ver también que esto puede ser un fruto, ¿sí? Para tu vida. Exacto. Así que bueno, ya nos vamos yendo, nos vamos despidiendo, ¿sí? Nos vamos a volver a ver como todos los jueves, el día jueves, estén atentos, ¿sí? Porque seguramente estemos un poquitito más temprano también, 20 horas. Estén atentos a la página de Thunderbox por el horario. Seguramente nos estemos encontrando 20 horas. Así que nos estamos viendo entonces la semana que viene. Estemos dedicándole tiempo, invirtiendo tiempo en el cambio de mentalidad. Dios no quiere cambiarnos por placer, sino Él quiere cambiarnos porque nos ama. Así que los bendecimos y estamos expectantes del próximo jueves. Sí, muy buenas noches, que puedan compartir con su familia y gracias por estar una vez más con nosotros. Bendiciones familia, nos vemos el próximo jueves, muy bendecidos aquí en Thunderbox. La verdad que muy pero muy bendecidos estamos porque sabemos que están ahí del otro lado. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo, nos hablamos. Bendiciones, chau Chau, chau. chau.